Hola. Seguro que alguna vez hemos visto cómo encajan las piezas de una máquina, con esa precisión casi mágica. Pero, ¿y qué pasa cuando no lo hacen tan bien? Pues hoy vamos a meternos en el mundo de las tolerancias y los ajustes en mecánica. Nos centraremos en ejes y agujeros. La clave creo es entender que fabricar algo perfecto, matemáticamente perfecto, es imposible, ¿no? Imposible y carísimo. Exacto. Así que vamos a ver cómo la ingeniería maneja esas pequeñas, inevitables variaciones para que todo funcione. Vamos a ello. Vamos. Es que esto es fundamental en ingeniería, en fabricación. Se trata de definir los límites, o sea, cuánto puede medir una pieza, como mucho, como poco, para que se considere válida. Y eso, al final, determina cómo va a encajar con otra, si va a tener holgura, si va a entrar a presión o si es un poco una incógnita. Empecemos por lo básico. A ver, un eje. La típica pieza cilíndrica. Sí, Tendría una medida ideal, ¿no? La que llaman cota nominal. eso es, la teórica. Pero, como decíamos, conseguir esa medida exacta, muy difícil. Y muy caro, imagino. Carísimo. Por eso lo que se hace es establecer una cota máxima y una cota mínima. Cualquier eje real que tú fabriques, si su medida está entre esas dos, pues se da por bueno. Entiendo. Y la diferencia entre esa máxima y esa mínima es la tolerancia. Es el margen de error que permitimos, nuestro campo de juego, digamos. Vale, nuestro margen. Y para situar ese margen respecto a la medida ideal, la nominal, están las desviaciones, ¿verdad? Justo. Te dicen cuánto te puedes pasar por arriba, la desviación superior, o cuánto te puedes quedar corto, la inferior. Ajá. Y una curiosidad, bueno, un detalle de la nomenclatura. Para los ejes se suele usar una prima, como un apóstrofe, para indicar estas desviaciones. Ah, sí. Recuerdo haberlo visto, como 10 plus 0,1 menos 0,1, por ejemplo. Exactamente. Ese sería un eje de 10 nominales que puede medir hasta 10,1 o quedarse en 9,9. Vale. ¿Y para los agujeros dónde encajan estos ejes? ¿Es lo mismo? Pues sí, conceptualmente es idéntico. Tienes cota nominal del agujero, su máxima, su mínima, sus desviaciones superior e inferior y su tolerancia. La lógica es la misma. ¿Y la diferencia? La diferencia clave está en la escritura, en la nomenclatura. Para los agujeros no se usa esa prima. Mismos conceptos, pero se escribe un pelín distinto. Entendido. O sea, tenemos una tolerancia para el eje, otra para el agujero, cada uno con su margen. Eso es. Y aquí viene, creo, lo interesante de verdad. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo sabemos si van a encajar bien? Si ambas piezas tienen su propio margen de error. Claro. Ahí está el kit de la cuestión. Eso nos lleva a los tipos de ajuste. Y aquí es donde se decide cómo va a funcionar esa unidad. A ver. Básicamente, hay tres escenarios principales. Depende de cómo se solapen o no las zonas de tolerancia del eje y del agujero. El primero, ajuste con juego. Esto pasa cuando el agujero siempre es más grande que el eje, Siempre. Incluso en el peor caso. incluso en el peor caso. O sea, si coges el agujero más pequeño permitido y el eje más grande permitido, aún así el agujero es mayor. Siempre hay espacio. Ah, vale. Como una rueda que gira libre en un eje. Exacto. Ese es el ejemplo típico. Hay holgura. Y esa holgura tiene un máximo y un mínimo, claro. El juego máximo y el juego mínimo. Lógico. Segundo escenario. Ajuste con apriete. A veces lo llaman de interferencia o serraje. Que suena a lo contrario. Y lo es. Aquí el eje siempre es más grande que el agujero. Incluso si coges el eje más pequeño permitido y el agujero más grande permitido, el eje sigue siendo mayor. Entonces, no encajan sin más. No. Necesitas aplicar fuerza. O calentar el agujero para que dilate, o enfriar el eje para que contraiga, o ambas cosas. Vale, entiendo. Se usa para uniones fijas, ¿no? Como meter un rodamiento. Precisamente. Uniones que quieres que sean permanentes o muy firmes. Y aquí hablamos de apriete máximo y apriete mínimo. La fuerza necesaria para montarlo, digamos. Vale. Juego para movimiento, apriete para fijación. Has dicho 3 escenarios. ¿Cuál falta? Falta el ajuste indeterminado. O de transición, también se llama. Indeterminado. Eso suena incierto. Un poco, sí. Aquí lo que pasa es que las zonas de tolerancia del eje y del agujero se solapan, se pisan la una a la otra. ¿Y eso qué implica? Pues implica que, dependiendo de las medidas reales de las piezas concretas que te lleguen de fabricación, a veces tendrás un poco de juego y otras veces tendrás un poco de apriete.
Ostras, entonces no sabes lo que va a pasar hasta que no juntas las dos piezas. Exactamente. No puedes predecir con seguridad si habrá juego o apriete para un par concreto. Entonces, este ajuste indeterminado parece un poco arriesgado, ¿no? ¿Se intenta evitar o tiene usos? Buena pregunta. No es necesariamente arriesgado si lo usas donde toca y entiendes sus límites. Se usa mucho para posicionar piezas con precisión sin holguras grandes, pero sin necesitar tampoco la fuerza de un apriete. Piensa en centrar algo. La clave es que esa posible variación entre un poquito de juego y un poquito de apriete sea aceptable para cómo tiene que funcionar esa unión en concreto. Vale, entiendo. No sabes el resultado exacto cada vez, pero sabes que estará dentro de un rango que te sirve. Eso es, un rango manejable para esa aplicación. Comprendo. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cuál es la importancia real de definir tolerancias y ajustes con tanto detalle? ¿Por qué tanto esfuerzo? Uf, es que son la base de casi toda la fabricación moderna. Son la clave para la intercambiabilidad. Intercambiabilidad. Sí, que puedas fabricar miles de ejes en una fábrica, miles de agujeros en otra, incluso en otro país, y que luego, cuando los vayas a montar, encajen como deben. Ah, claro, poder reemplazar una pieza rota fácilmente. Exacto. Sin tolerancias bien definidas, cada máquina sería una pieza única, artesanía pura. Repararla sería una pesadilla. Imagina los costes, la lentitud. Además, se define la tolerancia del ajuste, que no es más que la suma de la tolerancia del eje y la del agujero. Te da una idea de la variación total que puede haber en ese encaje. O sea que, en resumen, las tolerancias son como la forma inteligente de aceptar que la perfección no existe al fabricar, pero gestionando esa imperfección. Y los ajustes son las reglas que dicen cómo esas piezas imperfectas pero controladas van a trabajar juntas. Lo has clavado. Es un equilibrio constante entre precisión, coste y cómo va a funcionar al final. Un baile interesante, la verdad. Desde luego. Y fíjate, esto nos deja una pregunta interesante para darle una vuelta. A ver, Todo esto lo calculamos en condiciones ideales, ¿no? Pero, ¿qué pasa en una máquina real, funcionando? Con el calor de la fricción, por ejemplo, que hace que los metales se expandan. uy, claro. ¿Cómo afecta eso a esos ajustes que hemos calculado tan finos? ¿Se mantiene el juego que queríamos? ¿O ese apriete que calculamos se vuelve demasiado fuerte por la dilatación? Buah, qué buena pregunta. Abre otra dimensión del problema, ¿no? La temperatura, el funcionamiento real. Exacto. Ahí entra ya la termodinámica, el comportamiento de materiales. Pues nos quedamos con esa reflexión. Esperamos que este análisis haya sido útil y haya aclarado un poco estos conceptos. Eso esperamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.